Anem a veure-ho en un exemple. Bueno, en la economía, para poder hablar específicamente en la UV, es algo muy amplio, muy general, pero en ciertas ideas la crisis de suministros es algo que afecta globalmente a todas las ciudades del mundo, no es solo en la UV como en el campus en específico, pero evidentemente es algo que a nosotros como estudiantes nos afecta muchísimo, ya que somos una población que todavía no trabajamos, dependemos económicamente de alguien más y el alza de los precios de los alimentos es algo que repercute entre nosotros los estudiantes. Bueno, aquí, desde mi experiencia, que soy una persona latinoamericana, hay mucha inclusión, los grupos de amigos son muy amplios, entonces al momento de comer, de saber qué alimentos obtener, a qué lugar ir, dentro de la universidad, fuera de la universidad, en Valencia, es algo muy complicado porque siempre en el grupo va a haber el amigo vegano, la persona celíaca, aquel que hace deporte y no puede comer. Entonces es un poco complicado poder encontrar un lugar que nos ofrezca un tipo de menú aptos para todos, saludables, sostenibles, en que se pueda compartir un buen momento sin estar pensando en esta persona no puede ir allí porque no va a haber el tipo de comida necesaria. Entonces es algo que creo que las sociedades en general no piensan y es algo muy económico de, este es mi negocio, yo vendo esto, y lo dirigen a un solo tipo de mercado y no se puede hacer una vida social y poder llevar a cabo este tipo de actividades. Bueno, en la parte ambiental, indudablemente, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Creo que esto es algo súper importante dentro del campus de la UB, de poder cumplir con todos los objetivos que están diseñados para esta Agenda de 2030. Es algo súper difícil, creo que un poco utópico esperar alcanzar objetivos tan grandes, pero si no se intenta, pues no lo vamos a saber. Es un poco más complicado poder hablar porque no he tenido en físico el pormenorizado de qué especificaciones se piden a las empresas que se contratan para brindar alimentos dentro del campus de la UV, pero a breves rasgos y desde afuera, en el campo general, podría decir que se podría siempre mejorar en este sentido. El tema de licitaciones siempre se puede ser más exigentes y estrictos de qué se busca para poder brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria. En lo que respecta a tecnología, creo que se ha evolucionado un montón. Hoy en día las tiendas nos ofrecen productos online una cantidad invariable de nuevas proteínas que podemos consumir, siempre con el objetivo de tratar de reducir las proteínas cárnicas y poder así ayudar al equilibrio del medio ambiente y lo ecológico. Los valores es algo súper amplio en general, de acuerdo a la cultura de que cada persona venga. Como estudiantes, quizás somos una nueva generación que está tratando de hacer cambios y combatir los pensamientos y las ideologías de las generaciones anteriores, pero aún así siento que es algo muy difícil de batallar porque desde la experiencia siempre va a ser un poco más complicado que digamos, voy a cargar el tupper de comida y tienes que cargar con algo todo el día o regresar a casa y tener que lavarlo, tener diferentes tuppers para las comidas que quieras tener. O en el caso de la botella de agua, es increíble la cantidad de personas que prefiere comprar una botella de agua en la tienda porque es más práctico, más fácil y no piensan más allá en el plástico que están consumiendo. En mi experiencia yo siempre ando cargando mi botella como o café o agua, pero es como que si puedes tener una sola botella y usarla 1 año o 2 años, ¿por qué todos los días tener la necesidad de comprar un plástico de una sola vida? O sea, es algo súper inútil, pero como estudiantes también comprendo que no todos tienen el mismo pensamiento, no todos hemos sido educados de la misma forma y es algo que sociológicamente va mucho más allá de la comodidad que cada uno pueda tener y cómo poder ayudar al medio ambiente en este punto. En el ámbito de lo político me parece súper bueno que la UB tenga esta iniciativa de implementar lo que es un programa de campus sostenible, de que tengan el propio website de UB Sostenible y las opciones y los concursos que hay, las iniciativas, este tipo de escenarios y de dinámicas para poder expandir todas estas nuevas iniciativas a la comunidad de la Universidad de Valencia. Bueno, vale, de nuevo. Dentro de la UB tengo conocimiento que entregan las canastas responsables, tienen precios súper cómodos para estudiantes y súper variedad de productos. Yo estuve revisando el website y te dan a escoger, te dan como una base de productos y te dan a escoger ciertos para que tú termines de completar tu canasta con vegetales que son de consumo responsable, kilómetro cero, producidos dentro de Valencia, para de esta forma poder colaborar un poco con el impacto medioambiental de los productos que consumimos.
Al igual, en redes sociales yo tengo conocimiento que existe aplicaciones de delivery de comida, pero los envases son de vidrio o metálicos, para poder ayudar así de esta forma a reducir el plástico que se utiliza y se gasta. Y dentro de la misma app, una vez que te han traído tu comida de determinado restaurante, tú pones recoger utensilios y después de 2-3 horas, el tiempo que tú pongas, pues la misma persona que te entregó la comida dentro de estos utensilios se acercará a retirar. Y de esta forma es una manera que tú estás colaborando a contribuir a el impacto medioambiental sea reducido y seas un mejor consumidor.